Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Me Gusta el Eucalipto, mi nombre es Roberto y el día de hoy quiero hablar de este libro, Biografía del Poder, de Enrique Krauze. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en todas mis redes sociales, para que sigamos hablando de libros por aquí. Biografía del Poder, en realidad, son 3 libros juntos en una sola edición. Estos libros van a hablar sobre la biografía de los caudillos, de las personas, de los líderes más importantes que tuvo México a través de las fases más importantes de su historia. A Krauze se le ha criticado mucho porque supuestamente es un palero del PRI, porque supuestamente no tiene críticas contra el PRI. Sin embargo, en este libro la verdad queda desmentido. Hay momentos en los que se alaba a las acciones que lo merecen y hay momentos en los que critica brutalmente las acciones más detestables, que el hecho de que tanto poder se concentrara en la imagen del presidente, en la que el presidente fuera prácticamente un emperador, un monarca sexenal, provocaba en los abusos que este poder provocaba. Yo soy partidario de la teoría que dice que los grandes hombres no son lo único que hacen a la historia, que la historia es un conjunto de personas, que la historia es un conjunto de movimientos que se va forjando a ella misma. Pero también es cierto que en México particularmente, durante el tiempo en que la democracia no existía en nuestro país, hizo que la biografía de cada una de estas personas que estuvieron en su momento al mando quedara ligada definitivamente de los destinos de nuestro país. El primero de estos libros se llama Siglo de Caudillos. Nos narra desde la independencia de México, desde la lucha de la independencia de México, hasta el final del Porfiriato. Krauze tiene una prosa muy buena, una prosa que te hace olvidar que es una biografía, que es un libro de historia, y en muchos pasajes se siente como si estuvieras leyendo una novela. A pesar del tamaño del libro, no se siente para nada pesado. Y el hecho de que vayas descubriendo cómo eran los personajes más importantes de la historia mexicana, si eres un amante de la historia como yo, le va a dar un toque y te va a hacer devorar este libro como tal. Aquí no encontramos un Miguel Hidalgo como lo pinta la historia oficial, es decir, un padrecito bueno, bondadoso, que se encarga de su grey, que guía a los indios hacia el bienestar. Esos mitos que nos enseñan en la escuela, Krauze, no quiero decir que los destruye, pero sí nos pinta una realidad mucho más cercana al Miguel Hidalgo, al José María Morelos, hombres, a las personas que hay detrás, a las motivaciones que cada uno tenía y por supuesto los hechos que finalmente desembocarían en la creación de un país, en la creación del México moderno. Todo este primer libro nos narra ese caos que fue todo el primer siglo y sobre todo los primeros 50 años de vida independiente de nuestro país. Al lograr la independencia después de una lucha armada cruentísima que dejó en la ruina al reino de la Nueva España, la corona española rechaza el pedido de muchos mexicanos de enviar un príncipe de la Casa Real para que gobierne el nuevo país. Y México se encuentra en una orfandad. Este va a ser el origen de prácticamente todos los problemas que asolaron a México durante el primer siglo de su vida. La lucha constante por tratar de imponer una manera de gobierno parecida a la que había, centralizada con una iglesia que abarque todos los aspectos de la sociedad, contra una forma un poco más liberal. Es decir, inspirada en los Estados Unidos, una república donde hubiesen más libertades y donde la iglesia no tuviera un papel preponderante en la vida política del país. Al terminar la independencia, el turno para gobernar era de los criollos. Los criollos siendo las personas educadas del país, con los recursos económicos para sacar adelante la agricultura, la industria del país y reconstruir todo lo que fue destruido. Pero la desaprovecharon. Y en este primer libro, el criollo más importante, el criollo prototípico, es Antonio López de Santa Anna. Y durante esa primera mitad del siglo, vamos a ver cómo Santa Anna entra y sale, hace lo que quiere, pero sin tomar al 100% las responsabilidades del país. Y así vamos viendo cómo dolorosamente el inmenso territorio que era la Nueva España se va desmembrando. Diversos caudillos lanzan revoluciones, diversos caudillos intentan mantenerse en el poder y todo este caos va a terminar de una manera trágica con la invasión de los Estados Unidos y la mutilación, literalmente la mutilación del territorio nacional en dos. Después de este hecho trágico, después de este hecho que cimbró la vida de todo el país, surge la nueva casta que ya no va a dejar del poder, los mestizos. ¿Y con quiénes? Dos personajes que tienen la herencia indígena, herencia que precede a la conquista, que precede a la colonia y que precede al cristianismo en América. Un indio zapoteca llamado Benito Juárez y otro descendiente de indios, esta vez mixtecos, llamado Porfirio Díaz. En los capítulos de Juárez vamos a abarcar lo que fue la guerra civil, la guerra de reforma,
y la invasión a México del ejército francés, la intervención francesa y el efímero Segundo Imperio Mexicano, dirigido por Maximiliano de Habsburgo. Juárez dirigió al país durante 2 guerras. Juárez promulgó las reformas liberales que finalmente estaban destinadas a separar al Estado de la Iglesia, y Juárez encarnó la lucha de lo que fue la joven nación mexicana. Porque a diferencia de la lucha que hubo contra Estados Unidos, en las que México prácticamente no metió las manos, cuando los franceses invaden el país, los mexicanos finalmente adquieren conciencia de una nación. Y esa conciencia la encarna Benito Juárez. Por ello ocupa un papel preponderante en este libro, y por ello ocupa, por supuesto, uno de los papeles más importantes en toda la historia mexicana. Después de Juárez pasamos a Porfirio Díaz, y cómo, ya teniendo una conciencia de nación, ya teniendo un sustento y unos mitos en los que basar el desarrollo de México, ahora empieza el desarrollo material, ahora empieza la era de los ferrocarriles, ahora empieza la era de la industria naciente, que va a sacar finalmente a México del caos que vivió durante todo el siglo XIX y lo va a acercar un poco más al estilo de vida de Occidente. Claro, este estilo de vida no abarcó a toda la sociedad, no fue de la mano con la masa principal de mexicanos que en ese momento seguían siendo indígenas que vivían en el campo, y eso va a desembocar finalmente en una revolución sangrienta, en una revolución que va a sembrar los cimientos del Estado mexicano y que lo va a cambiar definitivamente. Aquí entramos en el segundo libro de Biografía del Poder, La Revolución Mexicana. Este segundo libro es realmente mi favorito, es el que más me gusta por la manera en que está escrita y por los personajes que toca. Realmente abarca toda la Revolución Mexicana, desde antes de 1910, cuando Madero inicia su movimiento para sacar del poder a Porfirio Díaz, hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río. Durante este libro vamos a seguir a los actores principales de la Revolución Mexicana, que son en orden Francisco y Madero, con su lucha inicial, con la que podríamos llamar verdadera revolución que inició y que finalmente tuvo como objetivo sacar a Porfirio Díaz. Después nos vamos a seguir con Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza, que enfrentan los tres al golpe de estado de Victoriano Huerta, vencen, pero finalmente no pueden ponerse de acuerdo en la manera en que van a gobernar, y eso desencadena en la segunda fase de la Revolución Mexicana, que fue una guerra civil como tal. Esta es la parte de la lucha armada más cruenta, donde la división del norte de Francisco Villa y al sur el ejército de Emiliano Zapata se van a enfrentar con las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza, dirigidos por Álvaro Obregón. Y esta fase estaba destinada a ser ganada por Venustiano Carranza. Y lo que es más importante, de aquí, por la iniciativa de Carranza, surge la nueva Constitución de México, la del 17, que es la que nos rige hasta hoy en día. Después de esta fase, viene un golpe de estado de Álvaro Obregón, y ahora viene el periodo dirigido por el llamado Grupo de Sonora. Estos generales, estos líderes provenientes de ese estado del norte del país, van a hacerse con el poder, van a desplazar a Carranza, y ellos van a gobernar el país durante toda la década de los años 20. Aunque todavía este Grupo de Sonora no termina de ponerse de acuerdo en la manera en que la sucesión presidencial va a funcionar, siguen habiendo asesinatos, siguen habiendo guerras civiles, aunque ya de menor magnitud. Ellos van a empezar lo que es la reconstrucción como tal, la construcción de lo que es el México moderno. Y una vez que Álvaro Obregón es asesinado por tratar de reelegirse, va a quedar cimentado ese valor primordial de lo que es la democracia mexicana. El presidente no puede reelegirse. Sin embargo, eso no significa que no pueda tener el poder. Plutarco Elías Calles se va a erigir como el máximo dirigente de la Revolución Mexicana y va a inaugurar un periodo conocido como el Maximato, un periodo donde él era el poder real detrás de la silla, hasta que el mismo Calles elige como sucesor a un joven general que va a terminar por desplazarlo. Un joven general que va a tener las energías, un joven general que va a tener las voluntades para llevar a cabo muchas de las demandas que la revolución original exigía, y ese joven se llama Lázaro Cárdenas. Con Lázaro Cárdenas realmente por fin se dan algunas de las verdaderas exigencias de la revolución original y que se plasmaron en la Constitución del 17. La más importante siendo el reparto de tierras. Todavía México en esa época era mayoritariamente rural, y esa va a ser la bandera principal del cardenismo. La otra bandera va a ser la de la soberanía del país, y específicamente la soberanía que el país tiene sobre los recursos naturales que hay en el subsuelo del mismo. Y con Cárdenas también vamos a ver que se lleva a cabo la expropiación petrolera. Cárdenas va a consolidar la institución política mexicana por excelencia,
que es el partido único, el partido de la revolución, que finalmente unos años después va a convertirse en el partido de la revolución institucional, el PRI. Y aquí es cuando pasamos al tercero de estos libros, la presidencia imperial. La presidencia imperial da un recorrido por todos los presidentes que tuvo México desde Ávila Camacho, el sucesor de Cárdenas, hasta el último presidente que tuvo el PRI en el siglo, Ernesto Zedillo. Honestamente, este es el menos favorito de los tres, aunque acepto que no deja de ser interesante, porque vamos atravesando los sexenios de cada presidente. A unos Enrique Krause les da una mayor preponderancia que a otros. Por ejemplo, el sexenio de Miguel Alemán, de Gustavo Díaz Ordaz y de Salinas de Gortari son los más documentados, son los capítulos más largos de este tercer libro. Es un repaso por toda la historia del México moderno, en los que podemos darnos cuenta de cómo surgieron y de cómo las costumbres que aún rigen en nuestro país, aún después de que la democracia haya sido ya instalada y probada como tal, nos damos cuenta de que muchas de las acciones de los gobiernos actuales, sobre todo de Morena, vienen de esta época. Este es un libro que recorre de todo, desde la corrupción rampante que imperó durante el sexenio de Miguel Alemán, pasando por el movimiento del 68 y la brutal represión que Gustavo Díaz Ordaz le aplicó al movimiento estudiantil, hasta el milagro económico con el que empezaba el sexenio de Salinas de Gortari, pero que terminó con un hecho realmente inesperado y no visto desde hace décadas, desde hacía casi un siglo: el alzamiento del ejército zapatista en Chiapas, y finalmente el asesinato del elegido por el presidente para gobernar el país, Luis Donaldo Colosio. Si son amantes de la historia mexicana, no pueden dejar de leer Biografía del poder de Enrique Krause. Van a encontrar hechos sorprendentes, van a encontrar detalles curiosos y van a encontrar un hilo conductor que los va a llevar a comprender un poco mejor a nuestro país. No olviden darle like al video, dejar sus comentarios, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos para la siguiente.